con esta transmisión especial de las elecciones presidenciales en Estados Unidos. Nosotros nos unimos a la completa cobertura de los medios públicos y compartiendo ya informaciones de lo que ocurre también en Norteamérica. Aquí en mesa de trabajo me acompaña Fernando Benítez y también están acompañándonos en el análisis y la reflexión el doctor Hugo Zaguer Caballero y también el doctor Fernando Masi desde el Centro de Análisis y Difusión de la Economía Paraguaya. Lo que queríamos saber un poco, ¿hacia dónde irían las proyecciones, Fernando, con relación a América Latina y su relación comercial con Estados Unidos? Se habla de ciertos tratados de libre comercio, en este caso nuestro país está pasando por una situación bastante especial. Se habla también de una posible integración de América Latina con Estados Unidos a través del Mercosur, UNASUR, una relación con China también en medio. ¿Cómo se da la relación entre Estados Unidos y los países de América Latina a partir de ahora? Yo creo que desde hace un tiempo la relación de Estados Unidos con América Latina se ha dado fundamentalmente en términos comerciales, por cuanto que ya, digamos, los episodios de cortes democráticos o de problemas de ese tipo que se tenían mucho más hace varias décadas atrás, no se repiten, y entonces en ese sentido la política norteamericana se ha concentrado más en las relaciones comerciales. En ese sentido, en primer lugar, el principal socio de los Estados Unidos es México. Su área de influencia más importante desde el punto de vista comercial y de seguridad siempre ha sido históricamente México y Centroamérica y el Caribe. La relación de Estados Unidos con América del Sur quizás es menos estratégica históricamente, pero no por eso deja de ser importante en términos de las relaciones comerciales. Nosotros vemos que así como México ha firmado un acuerdo de libre comercio con los Estados Unidos ya hace mucho tiempo, también lo han hecho más recientemente los países centroamericanos y República Dominicana. Y en América del Sur, los países que han estado se han presentado muy dinámicos en cuanto a los acuerdos de libre comercio han sido los que están en el Pacífico, comenzando con Chile, que ha tenido una política comercial muy particular, resultado también de una política de desarrollo nacional muy interesante, y luego Perú y Colombia. En las relaciones con el Mercosur, Estados Unidos, el Mercosur, liderado por Brasil, tiene una estrategia actual que no necesariamente va hacia un acuerdo de libre comercio con los Estados Unidos. Si bien se trata de negociar un acuerdo de libre comercio con la Unión Europea, el liderazgo de Brasil en el Mercosur marca otro rumbo. De todas maneras, Brasil es un competidor muy fuerte desde el punto de vista comercial y desde el punto de vista económico con los Estados Unidos, y por lo tanto la situación es diferente. En el Mercosur, los acuerdos de libre comercio se hacen en bloque, y por lo tanto eso no priva de que existen cierto tipo de acuerdos con cada uno de los países importantes que existen entre Estados Unidos y cada uno de los países del Mercosur. Con el Paraguay nosotros tenemos hace mucho tiempo entrada de cierto tipo de productos a nivel preferencial a través del sistema generalizado de preferencias. El Paraguay es un país de economía muy abierta, de aranceles muy bajos a pesar del Mercosur, que mantiene aranceles más altos, pero el Paraguay tiene prácticamente entre el 80 y 90% de sus aranceles son bajos y por lo tanto es muy abierto a cualquier tipo de relación con otros países. Con los Estados Unidos importamos bastante, nos falta aprovechar más el mercado norteamericano que se nos abre con preferencias para nuestras exportaciones, porque apenas el 5 o 6% de nuestras exportaciones van a los Estados Unidos. Y luego Estados Unidos tiene un monto de inversión en el Paraguay muy interesante, tanto en el sector de servicios como en el sector de acopio de granos y de industria, de agroindustria. Exportadora. Entonces, ese es un poco, digamos, el panorama. Yo creo que aparte del problema migratorio, que es un problema interno de los Estados Unidos, que ese es un problema central que hoy se discute en la relación Estados Unidos-América Latina, el tema fundamental de los últimos años ha sido
el tema de las relaciones comerciales y de los acuerdos para conseguir mercados. Ahora pasando a otra pregunta para el doctor Zaguier. Hemos hablado bastante de cómo Estados Unidos nos mira, o cómo mira América Latina, al Paraguay. ¿Cómo lo vemos nosotros desde acá, desde Paraguay? Nuestra clase política está interesada, sobre todo en esta etapa electoral, etapa complicada en las relaciones internacionales. ¿Estamos mirando con atención lo que ocurre en Estados Unidos o nos pasa un poco desapercibido? No, yo creo que hay una gran atención de lo que suceda en Estados Unidos. Existe una gran expectativa de lo que puede ser en el futuro un mayor relacionamiento con Estados Unidos. Como dije al principio, Estados Unidos ha tenido una postura desde el inicio ahora del gobierno del presidente Franco de apoyo a lo que está sucediendo, y lo ha hecho principalmente a través de la OEA, ya que tuvimos una comprensión de lo que estaba sucediendo en el país y se ve con expectativa el fortalecimiento de ese relacionamiento. Ahora hay que tener en cuenta que en este momento, como dije, la política exterior o las autoridades del gobierno estadounidense tienen otras prioridades y justamente vinculado al campo internacional, uno de los motivos por el cual el presidente Obama recuperó el espacio que había perdido en algún sentido, pues no solamente lo acontecido con el último huracán, sino que anteriormente, unos 15 días o 3 semanas anteriores, se produjo una masivo hechos y actos terroristas contra las embajadas americanas, contra todo lo que fuera americano, ocupación de algunas sedes, atentados que causaron la vida a mucha gente. Y creo que Fernando, que conoce mucho de Estados Unidos y ha acompañado siempre la política americana, puede estar de acuerdo conmigo. Cuando suceden este tipo de amenazas externas, Estados Unidos reacciona apoyando a su presidente, a su comandante en jefe. De hecho, el único caso que en Estados Unidos se permite la reelección después de 2 periodos es cuando hay una guerra internacional, cosa que sucedió con el presidente Roosevelt. Entonces, el país se une, ante la agresión externa se une. Y eso le ha ayudado a Obama a recuperar el espacio perdido, porque al inicio Mitt Romney estaba bastante lejos y fue avanzando a través del tema económico principalmente, porque hay preocupaciones en Estados Unidos, repito, el desempleo, el tema de la bolsa, el tema de la reactivación de la economía han sido muy lentas a la vista de los operadores, grandes operadores económicos americanos, y también el tema del Obamacare, o sea, el sistema que quería cambiar o pretende cambiar el sistema de seguro médico en Estados Unidos, le causó muchos disgustos y pérdida de popularidad al presidente Obama. No con los sectores menos desposeídos, sino con los sectores que tienen mayores recursos. Entonces, hay que tener en cuenta otra cosa. Pase lo que pase hoy, vamos a tener al frente de la Secretaría de Estado un nuevo secretario de Estado. Hillary Clinton ya ha anunciado que se retira. Se habla del senador Kerry como su sucesor. Claro que hasta que sea nombrado en enero no podemos asegurar si es que gana Obama, pero es muy fuerte la información de que él sería el nuevo secretario de Estado, y realmente en el caso de que gane Mitt Romney no sabemos quién será. El secretario de Estado, que le contamos a la gente, también tiene un poco la figura del canciller, digamos, claro, ¿verdad? es el ministro de Relaciones Exteriores, ministro de Relaciones Exteriores, y tiene la representación internacional. Y un poco esa cuestión de aflorar ese nacionalismo, ese patriotismo, es lo que había ocurrido con Bush también, que llega a la presidencia de una manera complicada y difícil, y aparece aquello de las Torres Gemelas y bueno, todo cambia. Comienza una nueva contienda bélica desde los Estados Unidos. Y en toda la política de seguridad nacional también todo lo que ha implicado eso en cuanto a las acciones de Estados Unidos. Doctor Masi, en este sentido, con relación a la política económica que iba mencionando un poco también el doctor Caballero,
¿Cómo se dan las relaciones, por ejemplo, a partir de ahora con líderes que siguen siendo fuertes, ¿verdad? Más aún después de las últimas elecciones? El propio Hugo Chávez ha expresado que la política exterior no va a cambiar sea cual fuere el resultado. En este sentido, ¿cómo se podrían dar las relaciones del nuevo presidente de los Estados Unidos con un líder como el presidente venezolano? Bueno, ahí hay muchos mitos, ¿no? Yo creo que el gobierno de Venezuela agita mucho digamos, una política exterior que lo pinta un poco también, es una política exterior que él pinta que pertenece inclusive a décadas pasadas, ¿no? No precisamente a las décadas presentes, ¿verdad? Es un tipo de crítica y de protesta que, sin embargo, no recibe ninguna contestación por parte de los Estados Unidos. O sea, Estados Unidos no da mucha importancia a ese tipo de retórica. Pero vamos a lo real, ¿no? Vamos a lo real. Vamos a revisar las cifras económicas concretas de Venezuela. El 30% de las exportaciones venezolanas van a los Estados Unidos. Y Estados Unidos es el principal socio comercial de Venezuela en términos de mercados de destino. El 35% de las importaciones venezolanas vienen de los Estados Unidos a Venezuela. Hace poco el presidente Lula decía que la inclusión de Venezuela en el Mercosur tenía como uno de los objetivos hacer que ese tipo de relaciones comerciales con los Estados Unidos se reduzca y Venezuela interactúe mucho más en términos comerciales con el resto de América del Sur. Por supuesto, en el interés de que Brasil es un gran jugador comercial y que en este momento está invirtiendo bastante en Venezuela y también está vendiendo bastante en Venezuela, puede reemplazar a los productos que Venezuela importa de los Estados Unidos. Y entonces lo decía en ese sentido, ¿no? Porque inclusive compañías petroleras que están en los Estados Unidos pertenecen al Estado venezolano. Entonces, sí, hay problemas de posiciones políticas completamente diferentes. En el discurso. Hay mucha retórica y no hay ningún tipo de preocupación por parte de los Estados Unidos sobre las críticas que hace el presidente Chávez. De hecho, yo creo que las relaciones económicas están determinando que esa preocupación no exista. Sin dudas, más allá del discurso político, ¿verdad? Que cada uno va asentando, especialmente en este caso Hugo Chávez, lo que más pesan son los números. Y estas cifras son contundentes, ¿verdad? Con relación al 30% que va, productos venezolanos que van a Estados Unidos y productos norteamericanos, en un 35% que vienen a inundar prácticamente el mercado venezolano. Vamos a seguir hablando con el doctor Masi y también con el doctor Caballero. Fernando, vamos a Carmen Ruiz al departamento de prensa. Estamos con ella y más información allí. Contigo, Carmen. Y vamos a tomar nuevamente la señal internacional porque hay informes en CNN, en vivo y en directo, sobre cómo se está votando en el estado de Virginia y también en Ohio, sobre las previsiones de voto hasta este momento. Vamos a esa señal, compañeros. Nos encontramos en Virginia, un estado crítico, y vamos a ver cómo se está votando en este lugar. Bueno, se usan las pantallas touch. Uno ingresa su tarjeta electoral acá, el votante lo activa, el elector, y entonces empieza a seleccionar aquella opción que le agrada. No solamente selecciona al candidato, sino también a opciones de políticas propuestas por los candidatos. Una vez terminado, se presiona votar y ya está. Cuando la noche termina, sale la papeleta con todos los votantes en esa máquina. Luego se cuentan y como cerca de 40 minutos después sabremos exactamente los números.
Bueno, ahora vamos con Ohio para ver qué está pasando ahí. Bueno, queremos explicarles que acá la historia se trata de la ausencia, ya que 1.8 millones de personas o no vinieron a votar o también sufrieron varios cambios y no sabremos, quizás debido a esto puede que no sepamos hoy mismo quién ganó. Porque muchas personas llegaron y se habían cambiado de la dirección, su nombre, entonces en esos casos tuvieron que dar un voto provisorio en estos sobres amarillos. En el caso del peor escenario, que debamos saber y no tengamos totalmente todos los votos contados y se deba llevar una decisión final, tendremos que contar estos votos provisorios. Y hablamos con las personas encargadas y nos dijeron que en caso de ser así, probablemente los resultados no estén esta noche, sino dentro de 10 días. Pero aparentemente todo indica de que sí tendremos resultados y no tendremos que llegar a eso. Vamos contigo, Carmen. Bueno, muchísimas gracias, Pamela. Y vamos a hablar ahora del voto latino, porque más de 50 millones de hispanos están sufragando en estos momentos en Estados Unidos. Recordemos que 2 de cada 3 hispanos dio la victoria a Obama en los comicios anteriores. También cabe destacar que estos votos serán determinantes en 6 de los 10 estados clave. Más allá de millonarias campañas y disputados debates, unas elecciones son en última instancia una cuestión de números, un cálculo de votos que en el caso de Estados Unidos tiene cada vez más presente la variable del voto latino o hispano, aunque su valor electoral dista aún mucho del demográfico. Según datos de la Oficina del Censo de Estados Unidos, en 2011 había 51,9 millones de latinos o hispanos en el país, un 16,7% de la población. 6 millones de personas más que en 2008, cuando la última gran cita electoral llevó a Barack Obama a la Casa Blanca. En ese entonces, 7 de cada 10 latinos votaron por él. Ese fue el momento en el que la comunidad latina emergió por primera vez como una nueva fuerza capaz de dar forma al mapa electoral de Estados Unidos. En 2008, ante unas elecciones con alto índice de participación, solo votaron la mitad de los hispanos que podían hacerlo, mientras que más de un 60% de los blancos y los afroamericanos acudieron a las urnas. Para las presentes elecciones, los cálculos más optimistas de la Asociación Nacional de Funcionarios Latinos Electos y Designados apuntan a que 12,12 millones de hispanos ejercerán su derecho al voto, más que nunca, aunque eso supondría una participación del 48% menos que en el 2008. Del entusiasmo que movilizó a los electores las pasadas elecciones presidenciales, se ha pasado a un desencanto desmotivador al que no es ajeno el latino tras una primera legislatura de Obama en la que, según las encuestas, numerosos ciudadanos no han visto que haya mejorado su calidad de vida. Los sondeos indican que el empleo y la economía, que es la principal preocupación de los estadounidenses, es también prioritario para los hispanos, cuyo índice de paro es de un 9,9%. Para las principales candidaturas en contienda, hay 3 razones de por qué los latinos son la clave en estas elecciones. La mayoría de latinos vive en los estados que se encuentran indecisos. Estos tienen una fuerte y marcada presencia en 4 de los estados considerados territorios de guerra política: Colorado, Florida, Nevada y Nuevo México. Además, son considerados una fuerza en los estados demócratas como California y Nueva York y los estados republicanos como Texas y Arizona. Los latinos están más dispuestos a llegar a un acuerdo que los afroamericanos, que suelen inclinarse de forma masiva a los demócratas, mientras que los cristianos conservadores suelen inclinarse por los republicanos. Anteriormente, los latinos han demostrado tener una inclinación por los republicanos, pero con reservas acerca de la reforma migratoria. La población latina o hispana tiende a convertirse en la más importante y la más poderosa en términos políticos. De acuerdo al censo elaborado en el 2012, el número de latinos en este país creció un 43% en la última década. Solo un grupo está creciendo aún más rápido y es el de los asioamericanos. Para el 2050, se proyecta que los hispanos alcanzarán los 132 millones y representarán el 30% de la población. Y demostrarán también si Obama aún cuenta con la confianza de este grupo del electorado. Nosotros vamos a una pausa, volvemos enseguida con esta programación especial.